trabajo legislativo de este 2015 cerró, entre otros aspectos, con la convocatoria que oficializó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para la realización de la consulta prelegislativa del proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios. ¿Qué expectativas despiertan los temas que la Comisión de Educación identificó como sustantivos a ser consultados? Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista. Armando Aguilar, doctor en jurisprudencia, asambleísta de Sucumbíos por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Aguilar, bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, sumándome, igual que todos los compañeros asambleístas, al dolor de la partida de un compañero insustituible como lo es Nelson Serrano, que nos deja una semilla sembrada en lo más profundo de este proyecto político. Mi solidaridad con la familia Serrano Costales, principalmente con su esposa Marcela Costales, viceprefecta de la provincia de Pichincha, y con todos y cada uno que le conocimos a Nelson, que nos da esa guía, nos da esa luz. Tristeza para la Asamblea Nacional, pero fortaleza para continuar sus pasos. Sin duda no podíamos empezar esta entrevista a propósito de lo ocurrido. ¿Cómo lo recuerdan ustedes, asambleísta? Un asambleísta muy lúcido, muy preparado, comprometido con las causas sociales, comprometido con el tema de los trabajadores, pero fundamentalmente comprometido con el tema agrícola, con el tema de los campesinos, con el tema de las personas sin tierra, fundamentalmente también con esos principios de unos valores éticos a toda prueba. Él siempre en el bloque de Movimiento País, en el pleno de la Asamblea Nacional, siempre hacía una invocación a que actuemos con sentido ético, con sentido revolucionario. Esta partida inesperada de Nelson nos debe dar a nosotros la suficiente fortaleza para combatir la corrupción, venga de donde venga. Y a continuar con esa lucha, como ustedes mismos han manifestado. Y a continuar con esa lucha, porque él nos dio ese ejemplo de combatir la corrupción, porque ese es un germen que carcome las sociedades más prósperas. Bien, asambleísta Aguilar, ahora sí entrando en la materia de esta entrevista, un poco las expectativas a propósito de esta convocatoria a la consulta prelegislativa. La comisión, como ya lo hemos revisado, ha aprobado o ha identificado los temas sustantivos a ser consultados. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo es que se logró aquello? Bueno, son tres temas sustantivos que están ya plenamente identificados, que fueron remitidos al Consejo de Administración Legislativa y sobre los cuales se realizó la convocatoria por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. Estos temas sustantivos son el acceso, uso y aprovechamiento de la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, el tema también de los conocimientos ancestrales relacionados con la investigación que plantea el Código Ingenios, y también cuáles son los legítimos posesionarios de los conocimientos ancestrales. Estos se desarrollan pues a través de algunos articulados que tienen que ser claramente consensuados, claramente consultados a los destinatarios de esta consulta prelegislativa de acuerdo a lo que dispone el artículo 57 de la Constitución de la República, que son los pueblos, las nacionalidades, estos son los pueblos indígenas afroecuatorianos y también el pueblo montubio, el pueblo afro, y en todo caso en los próximos 3 o 4 meses se van a desarrollar esta serie de actividades, inclusive con las consultas provinciales, en las que van a ir las organizaciones que se acrediten legítimamente en las oficinas del CNE en cada una de las provincias, para lo cual ya entiendo que se estarán enviando los respectivos formularios, se harán las consultas y luego el gran diálogo nacional con el que se cerrará acá para incorporar tanto los acuerdos como los disensos, para luego presentar al segundo debate este Código Ingenios que va a revolucionar el tema del conocimiento, de la innovación, de la tecnología. Asambleísta Aguilar, pero tal y como están planteados, a primera vista parecería que serían lo mismo estos tres temas sustantivos, porque tienen esta particularidad que abordan los saberes ancestrales. Parecería que los tres temas son una misma cosa, pero hay diferencia. ¿Y por qué es que se llega precisamente a la necesidad de la consulta por el tema de los saberes ancestrales?
Bueno, los saberes ancestrales tienen distintos enfoques, distinta óptica, porque los saberes ancestrales en el Código Ingenios están asociados a la investigación científica, están asociados también a la biodiversidad, al conocimiento y aprovechamiento, no solo de los saberes ancestrales, sino también del uso adecuado y legítimo de toda nuestra biodiversidad que tenemos en el país, ¿Qué es lo que de ocurre las al plantas, de todo lo que tienen, de su contenido genético, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre al momento precisamente con estos elementos que usted cita? ¿Cuál es la realidad actual? Lo que queremos es consultar a los legítimos propietarios de estos conocimientos ancestrales. Dentro del código se está planteando la posibilidad de que estos conocimientos ancestrales, en función de los acuerdos que hagan a nivel de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, puedan ser permitidos su comercialización, su investigación, su uso, su aprovechamiento comercial. Entonces queremos que sean los legítimos poseedores de estos conocimientos ancestrales, de estos saberes ancestrales, pues los que nos digan si efectivamente, tal y como se está planteando en los artículos del Código Ingenios, recoge su aspiración, recoge sobre todo el respeto y el derecho a tener esos conocimientos y a que no vaya a haber un aprovechamiento ilegítimo por parte, por ejemplo, de farmacéuticas, por parte de investigadores, por parte de personas de pronto inescrupulosas que pretendan a lo mejor comprar a un dirigente, comprar a una comunidad y adueñarse de esos conocimientos y saberes ancestrales para hacer un uso comercial. Eso queremos consultar y queremos dejar plenamente aclarado, plenamente establecido el respeto a esa sabiduría milenaria de los pueblos y nacionalidades. Por eso mismo yo le preguntaba cuál era la situación o la realidad actual, porque yo recuerdo que durante el debate de este proyecto de ley mucho se dijo del abuso de las transnacionales, de las grandes farmacéuticas que se hacían de los recursos naturales, de nuestra biodiversidad, y sobre lo cual no se ha hecho lo suficiente. Por eso insisto, en esta consulta prelegislativa nos va a permitir conocer de manera directa, con los verdaderos actores, con los verdaderos poseedores de sus conocimientos ancestrales, cuál es la verdadera dimensión de estos conocimientos y de qué forma nosotros, como asambleístas, como Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, los vamos a recoger y los vamos a incorporar al Código Ingenios para que esos conocimientos ancestrales sean respetados, los legítimos derechos de posesión que tienen en esta sabiduría milenaria de los pueblos y nacionalidades. Y en base a eso, ¿en qué medida esos conocimientos pueden servir también para su propio desarrollo? ¿De qué forma se pueden beneficiar los legitimarios de esos conocimientos, como son los pueblos, las nacionalidades, ¿verdad? Para ver si es que es posible su comercialización y si esa comercialización tiene que servir de manera directa a sus verdaderos dueños. Y a lo largo del trámite de este proyecto de código al interior de la Comisión de Educación, en la etapa de socialización, donde ustedes pudieron recorrer diversos territorios, ¿ustedes pudieron sentir o escuchar estas preocupaciones por parte de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades? ¿Previamente se hizo llegar esta inquietud al respecto? Bueno, previo al primer debate tuvimos algunas delegaciones en la comisión, tuvimos algunos acercamientos con algunos sectores, pero no se hizo lo que lo vamos a hacer ahora. Yo creo que esta consulta prelegislativa también nos va a servir para socializar los distintos contenidos del Código Ingenio, que superan los 600 artículos, ¿verdad? Entonces, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con biodiversidad, en lo que tiene que ver con investigación vinculada con los saberes ancestrales, necesitamos saber cuál es, digamos, la visión que tienen los pueblos, cuál es la visión que tienen, por ejemplo, ya de manera directa, los chamanes, cuál es la visión que tienen los sabios en las distintas comunidades que han venido de generación en generación transmitiendo esos conocimientos y que sirven, por ejemplo, como medicina tradicional, que sirven como aprovechar de manera adecuada el potencial de las plantas para poder, en las comunidades que están muy apartadas
apartadas de las poblaciones, por ejemplo, atender con primeros auxilios o a veces inclusive curar enfermedades. Entonces, queremos que aquellos conocimientos no vayan a ser, insisto nuevamente, aprovechados de manera ilegítima por transnacionales farmacéuticas o por personas inescrupulosas que quieran hacer negocio de aquello que lo han venido, digamos, manteniendo durante muchos cientos de años. Ahora bien, asambleísta, una vez oficializada la convocatoria para la realización de esta consulta, ¿cómo está el tema de plazos? ¿Cómo se trabajará para llevar a efectos esta consulta prelegislativa? Bueno, hay una agenda que ya la hemos socializado en la comisión, que ya han pasado a algunas actividades, como es el tema de la convocatoria, como es el tema de ya fijar en cada una de las oficinas del Consejo Nacional Electoral, las oficinas provinciales, para que se inscriban, de entregar los formularios, de tal forma que yo creo que hasta el mes de abril estaremos concluyendo toda esta fase de consulta prelegislativa con el gran diálogo nacional, y luego la comisión nos reuniremos, procesaremos tanto los acuerdos como los disensos que hayan en los temas referentes a los artículos que tienen que ver con estos tres temas sustantivos, y luego pues prepararemos a nivel de la comisión, se preparará el informe para segundo debate, que será conocido por los 137 asambleístas, debatido y aprobado luego para que sea enviado al presidente de la República para su sanción correspondiente. Para finalizar, asambleísta Aguilar, aparte de este tema, adicional a este tema del proyecto de Código Ingenios, como se lo ha denominado, ¿qué otros temas quedan pendientes al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea y que sin duda de pronto formarán parte de la agenda legislativa para el próximo año? Bueno, uno de los temas que están pendientes, están muy rezagados y que vamos a tratar de darle un impulso más firme, más decidido, es la Ley Orgánica de Culturas, que se nos entregó nuevamente a la comisión para que realicemos una ampliación del informe, porque ya hay un informe que fue presentado en el periodo legislativo anterior para segundo debate, pero el CAL decidió reenviarnos a nosotros para que hagamos un alcance de ese informe con algunos aspectos que tienen de pronto que ser mejorados para ser conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Está también presentado en la Asamblea Nacional, a la presidenta de la Asamblea Nacional, algunos proyectos que tienen que ver y que van a dar la viabilidad para que se creen las extensiones universitarias, fundamentalmente en mi provincia, en la provincia de Sucumbíos. Yo soy prácticamente uno de los ponentes también de un proyecto de ley que incorpora 6 artículos reformatorios a la ley de creación de la Universidad Estatal Amazónica, en la que establecemos algunos prerequisitos para que se puedan crear esas extensiones, y uno de esos prerequisitos es que el Ministerio de Finanzas asigne en función de la disponibilidad presupuestaria, asigne recursos, porque una extensión sin recursos no va a funcionar de manera adecuada. Estamos tratando también de posicionar, ojalá haya el apoyo necesario para que dentro de la ley 010 hay un artículo que establece que los gobiernos provinciales, de lo que perciban de la ley 010, deberán destinar al menos el 10% para el fortalecimiento de la educación superior. Pretendemos a través de esta reforma que ese 10% lo utilicen las extensiones en cada provincia para tener una educación superior de calidad, como lo ha venido aspirando por muchos años mi provincia de Sucumbíos. Y adicional a esto, la evaluación que realizará la comisión a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Por supuesto, adicional a eso está en marcha también una agenda de evaluación a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, para lo cual vamos a visitar a los centros universitarios, vamos a dialogar con los directivos, con los maestros, vamos a dialogar con los estudiantes, vamos a dialogar con los profesionales, con la comunidad, para determinar cuáles son las ventajas, las fortalezas de esta ley, y si es pertinente y si es que es necesario algún momento buscar alguna reforma integral, si es que eso fuera necesario, insisto nuevamente y aclaro, si es que eso fuera necesario, a la Ley Orgánica de Educación Superior, como lo hicimos con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, luego asimismo de una evaluación que se hizo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se plantearon algunas reformas que han beneficiado al mejoramiento de la calidad de la educación y a un mejor desempeño de la actividad docente de los maestros en cada centro educativo. Bien, esto en cuanto a los temas pendientes, por así llamarlos, para el próximo año. Brevemente, asambleísta, un balance general, una evaluación de lo que ha sido el trabajo legislativo de manera general aquí en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que a la televisión legislativa, a la ciudadanía le consta que el trabajo en la Asamblea Nacional ha sido un trabajo muy responsable, un trabajo muy dedicado, y fundamentalmente que todas las leyes que hemos aprobado acá en la Asamblea Nacional
han sido consensuadas con amplios sectores ciudadanos, han sido discutidas de frente y de cara al pueblo, de cara a los destinatarios de esas regulaciones normativas, no de espaldas como se hacía en este mismo recinto en épocas pasadas, en esos viejos congresos, cuando solo se reunían los diputados que eran amigos de determinados sectores económicos y aprobaban leyes de espaldas al pueblo y aprobaban leyes para atracar los fondos, por ejemplo, de los depositantes en la banca. Hoy no, hoy las leyes que hemos aprobado en este 2015 en la Asamblea Nacional las hemos discutido ampliamente con este tema de socializar todos los cuerpos normativos en cada una de las provincias y con múltiples actores sociales. Y que se suman sin duda a las otras tantas aprobadas desde el inicio de este periodo legislativo. Así es, y que suman más de 100 leyes, ¿no?, durante estos 2 periodos legislativos, pero leyes que benefician al pueblo ecuatoriano, que garantizan derechos, que garantizan una aplicación adecuada de la ley para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Queda claro, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Ha sido el asambleísta Armando Aguilar, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, con este análisis a propósito de la convocatoria a la consulta prelegislativa del proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, más conocido como Ingenios, y así también un balance de lo que ha sido el trabajo legislativo en este 2015 y las expectativas con los temas pendientes para el próximo año. Tiempo de una pausa, enseguida volvemos con más.